se aprecian de nuevo muchísimos detalles minúsculos. Y un tesoro ha suscitado más especulaciones a lo largo de los años que ningún otro: la máscara mortuoria de Tutankamón. La máscara dorada de Tutankamón había sido una verdad indiscutible, una obra maestra perfecta, confirmada por los egiptólogos como creada específicamente para el joven rey. Pero esa certeza se hizo añicos a finales de 2024, cuando la máscara fue escaneada por primera vez con tecnología de imágenes cuánticas, arrojando resultados que conmocionaron al mundo académico. Los datos revelaron una verdad completamente diferente, una verdad oculta durante 3.300 años, que sugiere que el rostro más famoso de la historia podría no pertenecer a la persona que creíamos que era. El descubrimiento de la máscara de Tutankamón. Noviembre de 1922. El aire se cierne denso y silencioso en el Valle de los Reyes en Egipto, tras años de búsqueda infructuosa. El arqueólogo británico Howard Carter se encuentra frente a una puerta sellada con antiguos sellos reales. Un pequeño orificio atraviesa el yeso. Una vela se alza y, desde la oscuridad de 3.300 años, una voz temblorosa pronuncia palabras que resonarán a través de la historia. Sí, cosas maravillosas. Dentro de la tumba cava 62 yace algo más que un tesoro. Es un mundo congelado en el tiempo. Carros dorados, tronos con incrustaciones de joyas, estatuas pintadas que custodian en eterno silencio. Enterrado en lo profundo de 3 sarcófagos anidados, reposa un objeto que se convertirá para siempre en el rostro del antiguo Egipto, la máscara dorada del faraón Tutankamón. No es simplemente una obra de arte, sino un objeto que representa la fe absoluta. Con un peso de 10,23 kilogramos y elaborada en oro macizo, la máscara está intrincadamente incrustada con lapislázuli azul intenso, cuarzo, obsidiana, turquesa y vidrio de colores. Para los antiguos egipcios, el oro nunca fue un símbolo de riqueza. Era la encarnación física de la inmortalidad, la carne imperecedera de los dioses. Esta máscara fue diseñada como un instrumento esencial para la vida después de la muerte. No fue creada simplemente para la identificación. Funcionaba como un faro espiritual, un mapa inmutable que aseguraba que el alma del rey, conocida como el Ba, pudiera regresar a su cuerpo tras su peligroso viaje por el inframundo. Sin ella, el alma vagaría eternamente, condenada al olvido perpetuo. En el reverso de la máscara, los artesanos grabaron meticulosamente un conjuro protector extraído del capítulo 151 del Libro de los Muertos. Se trata de un pacto sagrado, una súplica directa a los dioses, entre ellos Osiris y Anubis, para que protejan cada miembro del faraón fallecido. Los jeroglíficos están tallados con absoluta precisión. Cada símbolo que afirma la identidad real y divina de Tutankamón, el tocado de Nim a rayas azules y doradas, la cobra erguida conocida como Uras y el cuello de buitre en la frente son emblemas inequívocos del poder faraónico. Durante casi un siglo después de su descubrimiento, los académicos y el público mundial llegaron a un firme consenso. La máscara fue considerada una obra maestra impecable, concebida y ejecutada específicamente para Tutankamón, de principio a fin. Cada detalle, desde los contornos del rostro hasta las inscripciones sagradas, se entendió como parte de un diseño unificado e incuestionable, sin importar las limitaciones de tiempo ni las irregularidades. Los cimientos de esta historia aparentemente perfecta comienzan a tambalearse al confrontarla con un elemento inquebrantable de la cultura del antiguo Egipto: el tiempo. Los textos religiosos, especialmente los relativos a los derechos de gobierno, exigían estrictamente que un faraón fuera momificado, que todos los rituales se completaran y que el entierro concluyera exactamente dentro de los 70 días posteriores a su muerte. Este plazo no era arbitrario. Coincidía con el período en que Sirio, identificado con la diosa Isis,
desapareció del cielo nocturno. La muerte repentina e inesperada de Tutankamón a los 19 años, posiblemente causada por una infección en la pierna, desencadenó una cuenta regresiva casi imposible para los sacerdotes y artesanos reales. Consideremos la enorme carga de trabajo que debía completarse en esos 70 días. Había que esculpir y terminar una tumba real en piedra caliza maciza. Fue necesario fabricar 3 elaborados ataúdes. El interior estaba hecho de más de 110 kilogramos de oro puro, y cada uno estaba diseñado para encajar perfectamente dentro del siguiente. Miles de artículos funerarios debían ser reunidos y preparados, desde muebles hasta provisiones para la eternidad. Y una máscara de oro macizo de más de 10 kilogramos, adornada con extraordinario detalle, debía ser concebida y elaborada para una muerte que nadie había previsto. Los egiptólogos han notado desde hace tiempo indicios de prisa, incluso de descuido, en la tumba de Tutankamón. La tumba en sí es sorprendentemente pequeña, desproporcionada para el estatus de un faraón, más propia del lugar de descanso de un noble que de un rey. Algunas pinturas murales en la cámara funeraria parecen inacabadas, con bocetos incompletos. El enorme sarcófago de granito presenta desconchones en sus esquinas, evidencia de que los trabajadores tuvieron que romper sus bordes para poder introducirlo en el reducido espacio. Las irregularidades no se limitan a la arquitectura. Un examen minucioso de los objetos funerarios revela que muchos no parecen haber sido hechos para Tutankamón. Algunos de los ataúdes más pequeños que contenían los órganos internos del rey muestran indicios de que el nombre real original fue borrado y reemplazado por Tuts. Ciertas estatuas presentan rasgos faciales que no coinciden con otras representaciones confirmadas del joven rey. Estos detalles sugieren que, en su afán por ahorrar tiempo, los sacerdotes pudieron haberse apropiado de objetos de otros entierros, posiblemente de miembros de la familia real, y luego está la máscara misma. También revela inconsistencias. Lo más llamativo son las orejas perforadas. En el arte egipcio, la perforación de orejas era un rasgo asociado a mujeres y niños. Un faraón adulto, especialmente en un retrato oficial y sagrado, como una máscara funeraria, no se representaría con las orejas perforadas. Esto contradice los estrictos códigos simbólicos de la realeza y la masculinidad divina. Algunos especialistas con ojo experto también han observado que la aleación de oro utilizada para el rostro de la máscara tiene un tono ligeramente diferente, un matiz más cálido y rojizo que el resto del tocado de Nemes. Individualmente, estos detalles podrían considerarse elecciones artísticas inusuales o pequeñas imperfecciones, pero en conjunto existen como notas discordantes dentro de lo que se creía una sinfonía impecable. Anomalías que se pasaron por alto durante mucho tiempo porque desafían directamente la narrativa aceptada. La restauración y el análisis científico de 2014. Durante años, el debate sobre las anomalías relacionadas con las mascarillas se limitó a congresos académicos y revistas especializadas. No había forma de verificar las teorías sin arriesgarse a dañar de forma irreversible la reliquia más preciada de Egipto. Este estancamiento se prolongó durante décadas hasta que un accidente inesperado, en 2014, abrió una oportunidad de investigación sin precedentes durante el mantenimiento rutinario del Museo Egipcio de El Cairo. La sagrada barba trenzada, símbolo de autoridad divina, se desprendió accidentalmente de la barbilla de la máscara. El posterior intento de volver a unirla con resina epoxi industrial provocó indignación mundial. Sin embargo, la controversia condujo a una decisión histórica. Un equipo internacional de conservación, liderado por el especialista alemán Christian Ekman, fue invitado a realizar una restauración profesional. Ekman y sus colegas reconocieron que esto era más que una oportunidad para corregir un error. Antes de volver a colocar la barba, se les concedió permiso para realizar una serie de análisis científicos no invasivos. Por primera vez, la máscara fue retirada de su vitrina y colocada bajo un equipo de escaneo avanzado. El primario. El método empleado fue el escaneo por fluorescencia de rayos X.
conocido como XRF, una técnica que permite a los científicos analizar la composición química de los materiales sin extraer muestras. La lógica era sencilla. Si la cara de la máscara había sido reemplazada, o si el nombre de Tutankamón se había inscrito sobre una anterior, la fluorescencia de rayos X, XRF, podría revelar rastros de alteración. Buscaría soldaduras hechas con diferentes aleaciones, variaciones sutiles en la composición del oro entre secciones o cambios en la densidad del material debajo de los jeroglíficos. Después de meses de escaneo meticuloso y análisis de datos, el equipo de Ekman publicó sus hallazgos. Los resultados parecieron zanjar la controversia. Los escaneos XRF no encontraron evidencia de soldadura entre la cara y el tocado. Se determinó que la composición del oro en toda la máscara era uniforme. Los jeroglíficos dentro del cartú que lleva el nombre de Tutankamón no mostraron signos visibles de haber sido regrabados. La conclusión oficial fue clara y decisiva. La máscara era un objeto unificado creado en una sola fase para Tutankamón. El caso parecía cerrado. Sin embargo, en el campo de la ciencia de los materiales, algunos investigadores señalaron una limitación inherente de la tecnología XRF. Los rayos X son muy eficaces para detectar diferencias de densidad y composición química, como una soldadura hecha de una aleación distinta, pero no pueden leer lo que los científicos llaman la historia térmica o mecánica de un metal. Si los antiguos artesanos egipcios hubieran sido lo suficientemente sofisticados como para usar oro del mismo lote para rellenar orejas perforadas, y luego martillar y pulir las uniones hasta alcanzar una perfección microscópica, los rayos X no detectarían nada inusual. Si hubieran calentado y adelgazado un nombre real original hasta que se integrara perfectamente en la superficie antes de grabar uno nuevo, los rayos X no detectarían nada. La tecnología podía revelar lo que está presente, pero no lo que ha sucedido. Esta limitación dejaba abierta la posibilidad de un tipo diferente de investigación, una capaz no solo de analizar la composición, sino también de leer la memoria conservada en la estructura atómica del propio metal. Imágenes cuánticas y la inscripción oculta. A finales de 2024, un equipo de físicos de materiales del Instituto Max Planck de Múnich, liderado por la doctora Helena Voss, recibió autorización del Ministerio de Antigüedades egipcio para realizar un escaneo no convencional de la máscara. La tecnología empleada fue la resonancia cuántica, un método avanzado tan poco común que existe casi exclusivamente en laboratorios de investigación de alta seguridad. El propósito oficial del escaneo no era descubrir secretos históricos. Se presentó como un ejercicio de calibración, utilizando un antiguo artefacto de oro con una antigüedad y composición bien documentadas. El escaneo tuvo lugar de noche, después del cierre del Gran Museo Egipcio, en un silencio casi absoluto. Durante las primeras horas, los datos mostrados en los monitores simplemente confirmaron lo que el equipo de Ekman había concluido años antes. La máscara parecía una masa de oro uniforme e impoluta. Pero cuando el haz de escaneo se concentró en el cartucho ovalado que contenía el nombre real de Tutankamón, algo cambió. El doctor Ahmed Hassan, egiptólogo de la Universidad de El Cairo que estaba presente, describió posteriormente que la sala cayó en un silencio absoluto, en la pantalla debajo de los jeroglíficos visibles. El sistema no reveló otro nombre, sino un patrón localizado de distorsión atómica. Era una prueba fehaciente de que el oro en esa ubicación precisa había sido martillado, raspado y reelaborado de una manera completamente distinta a cualquier otra zona de la máscara. El equipo recalibró el equipo y repitió el escaneo. El resultado no cambió.
Esto motivó un análisis estructural completo de la máscara. Lo que sucedió después fue aún más asombroso. Dentro de los lóbulos de oro macizo, donde los rayos X solo habían detectado metal homogéneo, el escáner cuántico identificó dos tapones perfectamente cilíndricos. Alguien había rellenado las perforaciones originales con varillas de oro hechas de la misma aleación para luego forjarlas y pulirlas hasta que las uniones se volvieron invisibles para cualquier tecnología anterior a 2024 a lo largo de todo el contorno donde el rostro se une al tocado. El escaneo registró lo que el Dr. Voss describió como un efecto fantasma térmico a nivel molecular. Esta señal indicaba que el metal a lo largo de ese límite había sido calentado a una temperatura distinta a la del material circundante. Esto sugería que los antiguos artesanos no habían soldado desde el frente, una acción que podría haber agrietado las frágiles incrustaciones de vidrio de los ojos. En cambio, parecían haber unido un nuevo rostro desde atrás utilizando una técnica de calentamiento a alta presión, dejando la superficie visible inmaculada. Los rayos X no pudieron detectar la costura. Sin embargo, los átomos conservaron la memoria de lo que habían sufrido. Con estos datos, el sistema contaba con la información suficiente para reconstruir las huellas microscópicas de la inscripción original borrada del cartú, mapeando los tenues patrones residuales del proceso de forjado inicial. El software comenzó a reconstruir la línea de texto eliminada. La reconstrucción tardó 11 minutos. Lentamente, carácter por carácter, el nombre original emergió en la pantalla. No era Tutankhamun. El nombre era Ankerura Nefer Neferuatan, un título real que muchos historiadores creen que usó la reina Nefertiti cuando gobernó como faraona por derecho propio, reinterpretando la evidencia histórica. El descubrimiento del nombre Neferuatan no solo añade un nuevo detalle a la historia de la máscara, sino que obliga a reinterpretar toda la evidencia previa. De repente, las anomalías y contradicciones ya no se presentan como enigmas aislados. Se alinean como piezas de una imagen más amplia y profundamente inquietante. La repentina muerte de Tuten y el plazo de 70 días ya no parecen desafíos logísticos. Surgen como el motivo de un acto de apropiación audaz y desesperado, la apresurada preparación de la tumba. Es sorprendentemente pequeño, y la reutilización de los objetos funerarios ahora puede entenderse como elementos de una crisis singular. Las orejas perforadas ya no son una irregularidad artística. Representan el estado original de la máscara, consistente con una faraona. Los rasgos faciales que antes se describían como sutilmente femeninos ya no son elecciones estilísticas. Pueden ser restos del propietario original antes de que se le añadiera un nuevo rostro. Incluso la ligera variación en el tono dorado entre el rostro y el tocado del Neem puede explicarse por el uso de lotes de oro ligeramente diferentes durante la modificación. Todo empieza a encajar. En este nuevo marco, la imagen cuántica no funciona como un dispositivo de decodificación mística. Se convierte en una medida de dos realidades. La primera es la asombrosa sofisticación de la metalurgia del antiguo Egipto. La segunda es la profunda limitación de nuestra propia comprensión científica. Durante el último siglo miramos, pero no vimos. El verdadero peligro de este descubrimiento no reside en que se haya alterado una máscara. El peligro reside en la posibilidad de que uno de los iconos culturales más estudiados y venerados del planeta haya sido una falsificación perfectamente oculta durante más de 3000 años. Esto no se limita a revisar un capítulo de la historia. Cuestiona los métodos con los que autenticamos el pasado. Sugiere que incluso los artefactos más familiares pueden ocultar narrativas completamente diferentes bajo su superficie.
historias para las que carecemos de las herramientas necesarias para leer. Si una verdad aparentemente tan inmutable como la máscara de Tutankamón puede ser refutada, ¿qué otros aspectos de la historia aceptada se asientan sobre bases que jamás nos hemos planteado cuestionar? Respuesta institucional y silencio académico. Los datos del escaneo cuántico existen según fuentes no oficiales. Se entregó un informe detallado al Ministerio de Antigüedades egipcio y a otras partes relevantes. Sin embargo, meses después no se ha publicado nada formalmente en ninguna revista científica importante, no se ha emitido ningún comunicado de prensa oficial. En cambio, reina un silencio notable. Cuando periodistas o investigadores independientes se ponen en contacto con ellos, los funcionarios ofrecen respuestas vagas. Los datos aún están en proceso de verificación. Los hallazgos siguen siendo objeto de debate interno. Este silencio no necesariamente indica un encubrimiento deliberado. Refleja una especie de parálisis sistémica. Las trayectorias de destacados egiptólogos, innumerables publicaciones académicas, exposiciones museísticas multimillonarias y la reputación de importantes instituciones culturales se han construido sobre la narrativa aceptada de Tutankamón y su tesoro. Reconocer que la máscara, símbolo central de dicho tesoro, perteneció originalmente a Nefertiti, no solo implicaría revisar una biografía real, sino que requeriría admitir un error fundamental sostenido durante un siglo. Sacudiría los cimientos de la egiptología moderna. Tal admisión plantearía interrogantes profundamente incómodos. Si la máscara fue sustraída de la tumba de Nefertiti, ¿significa eso que su tumba fue localizada y luego despojada sistemáticamente por sacerdotes? De ser así, ¿dónde se encuentra? Las implicaciones desencadenarían una nueva búsqueda arqueológica con inmensas consecuencias políticas y culturales. Los datos brutos del escaneo pueden haber circulado discretamente en círculos académicos restringidos, pero ninguna institución se ha presentado para confirmarlo públicamente. El temor no se basa en una antigua maldición, sino en un sistema de conocimiento que se enfrenta a la posibilidad de haberse equivocado respecto a su tesoro más importante. Esta resistencia no proviene de un solo individuo ni de una facción secreta. Surge de la inercia de la historia establecida. Los libros de texto, los documentales, las economías turísticas, todo se construye sobre una verdad fija. Modificarlo no es simplemente corregir un error, es desmantelar una estructura. Por lo tanto, la verdad no se oculta mediante una conspiración. Se retrasa por el peso del sistema al que amenaza. Evidencia de que la máscara fue alterada. ¿Fue la máscara de Tutankamón realmente creada para él basándose en los rastros atómicos ahora revelados y en la alineación de anomalías largamente ignoradas? La respuesta más coherente que podemos dar es no. La máscara no parece ser producto de una veneración planificada, sino el resultado de una gestión desesperada de la crisis. El escenario reconstruido se desarrolla de la siguiente manera. Cuando el faraón Tutankamón murió inesperadamente, su poderoso sucesor pudo haberse apropiado de la tumba real más grande, originalmente destinada al joven rey, y haberla reclamado para sí mismo. Esto habría colocado a los sacerdotes en una posición imposible. Atados por el sagrado plazo de 70 días, carecían de una máscara real completa en un acto audaz y quizás sacrílego. Pudieron haber recurrido al lugar de descanso del faraón recientemente fallecido, que gobernó bajo el nombre de Nefer-Neferuatin, ampliamente creído que fue la reina Nefertiti. Le quitaron la máscara funeraria y comenzaron a modificarla. Le crearon un nuevo rostro con los rasgos idealizados de Tutankamón y se lo colocaron por detrás mediante técnicas avanzadas de calentamiento diseñadas para proteger la superficie visible. Le colocaron cuidadosamente tapones de oro uniformes en las orejas perforadas. Borraron el nombre real original y lo sustituyeron por el del nuevo rey.
Enterraron a su faraón tras un rostro robado y sepultaron la verdad bajo las arenas del Valle de los Reyes. Durante más de 3000 años, el secreto permaneció intacto. Cada año, millones de visitantes se paran frente a la vitrina, creyendo estar contemplando los ojos de Tutankamón. Sin embargo, bajo el reluciente oro, puede que persista la sombra de una poderosa reina deliberadamente borrada de la historia. Esta revelación no ofrece la satisfacción de un misterio resuelto. En cambio, deja una secuela psicológica, una silenciosa inquietud sobre la autenticidad de la historia misma. Y no cierra la historia. Abre una última pregunta aún más inquietante. Si la máscara de Nefertiti fue tomada por la de Tutankamón, ¿de quién era la máscara que se colocó sobre su momia?